Hace un par de días, el medio de comunicación El Desconcierto lanzó un reportaje sobre los libertarios que estremeció más o menos a la comunidad por las figuras y las cosas que se decían en este reportaje. Y en esta serie de videos voy a evaluar los méritos y los defectos del reportaje hecho por El Desconcierto. Me gustaría primero referirme a esta especie de esquema que aparece al final del reportaje, que simplemente para mí fue de mal gusto, porque pareciese que es un esquema que pretende una especie como de identificación del enemigo, ¿no es cierto? O casi como que tiene un aire de cacería de brujas, en donde se ponen las caras de todas estas personas con las que eventualmente se puede diferir en cuanto a ideas políticas. Y bueno, ahora yendo a los sustantivos de las clasificaciones, y en esto gente podrá estar en desacuerdo conmigo, en cuanto a los youtubers, la verdad es que yo identifico solo a dos libertarios ahí, que vendrían a ser Paralelo 33 y Crypto, ¿no es cierto? Principalmente porque ellos, considero, son divulgadores de ideas que efectivamente se encuentran en el núcleo del libertarianismo, como por ejemplo la negación de la legitimidad del Estado principalmente. Yo creo que esa es la idea principal o el foco principal en donde uno se debería fijar para otorgar criterios libertarios o no libertarios. Ahora, el caso de Fernando Villegas, de Johannes Kaiser, Sebastián Izquierdo y Vanessa Kaiser, la verdad es que yo al menos considero que ellos no forman parte de específicamente o estrictamente del ideario libertario. De hecho, Sebastián Izquierdo ha señalado desde hace años atrás que él ya no es libertario e incluso ha insultado a los libertarios de forma pública. Ahora, en el caso de Argentina aparece la figura de Agustín Laje. Agustín Laje, inicialmente él se decía paleolibertario, sin embargo, tengo entendido que posteriormente dejó o públicamente señaló que había dejado de ser libertario. Y el caso de Javier Milei, bueno, es la verdad un caso complicado, en donde existen muchas disputas también dentro del mundo libertario sobre si Javier Milei es realmente un libertario por haberse introducido en la política formal. Algunos lo equiparan, por ejemplo, al ejemplo de Ron Paul, el cual él es una figura prominente dentro del libertarianismo estadounidense. Sin embargo, él se introdujo en la política formal y además por el Partido Republicano, entre otras razones por el bipartidismo también de Estados Unidos. Siguiendo con la fundación nuevamente, yo diría también que esta fundación no puede ser catalogada como libertaria, principalmente porque, al menos en lo que yo he visto, mucha gente que rodea esta fundación, y no sé si gente interna de esta fundación, pareciese que está muy inspirada en una especie como de ideario pinochetista, ¿no es cierto? Cosa que va contrario a los ideales libertarios. El ideal libertario se encarga de defender la propiedad privada, ¿no es cierto?, el derecho a la vida, y que fueron cosas que se transgredieron durante la dictadura militar. Además, una de las razones es por las que ya mencioné anteriormente. La premisa fundamental del libertarianismo es que el Estado es ilegítimo, ¿no es cierto? Sin embargo, esta no es la defensa que hace la Fundación Nuevamente. La Fundación Nuevamente efectivamente se puede caracterizar por sus argumentos antiestatistas, pero no por las razones del libertarianismo, sino por tal vez doctrina guzmaniana, ¿no es cierto?, la cual tampoco tiene por premisa la ilegitimidad del Estado. Ahora, un caso similar, diría yo, que se da o que se dio en Estados Unidos y es similar a todo este tema que tal vez rodea a la Fundación Nuevamente, fue el caso de Chase Rachels. Chase Rachels fue presuntamente un libertario que comenzó supuestamente a llegar a conclusiones medias pinochetistas con el libertarianismo. Y bueno, Chase Rachels fue duramente criticado por la comunidad libertaria en Estados Unidos, señalando de que ya él derechamente no pertenecía al mundo libertario, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de la Fundación para el Progreso, por experiencia propia, yo diría que efectivamente la Fundación para el Progreso se encarga de divulgar ciertas ideas libertarias. Sin embargo, la inspiración de la Fundación no es estrictamente libertaria, sino diría que es más bien de corte liberal clásica y también de la derecha tradicional. Pero si se encarga de la divulgación de ideas libertarias,
pero el enfoque, como digo, es mucho más del liberalismo clásico. Ahora, pasando ya más a lo sustantivo del reportaje, hay ciertas cosas que la verdad que me llamaron la atención, como por ejemplo esta. Sus ideas radicales atraen especialmente a los jóvenes y si bien no cuentan con un partido político propio, sí tienen amplias redes en la derecha y en el mundo empresarial. Bueno, sus ideas radicales, bueno, radical en comparación a qué, ¿no es cierto? Y sobre el tema de las amplias redes en la derecha. Bueno, la verdad es que no sé si las redes del libertarianismo en la derecha sean tan amplias. Yo al menos he visto muchos canales, muchos divulgadores de ideas también de derecha que están constantemente criticando al libertarianismo y en general son estas denominadas personas como patriotas, ¿no es cierto? O autodenominados patriotas y que constantemente difieren con las ideas libertarias. Otra cosa con la que no estuve totalmente de acuerdo fue con algo no señalado por el desconcierto en sí, sino por Álvaro Vergara, y que es todos los pensadores libertarios fueron contrarios a otros autores de izquierda y muchos incluso elaboraron sus obras desde la oposición y destrucción de teorías. La mayoría de ellos fueron acérrimos rivales del socialismo y la planificación centralizada recalca. Efectivamente, muchos pensadores libertarios fueron contrarios a otros autores de izquierda, pero no siempre. Muchas veces ciertas ideas de izquierda, del libertarianismo de izquierda, se han complementado con ideas de el libertarianismo, por así decirlo, de propiedad privada o el anarcocapitalismo. Un ejemplo muy claro son las ideas de Kevin Carson, el cual incluso ha sido, por así decirlo, adulado o tal vez reconocido más bien por Stefan Kinsella y por miembros de la PFS de Hans Hermann Hoppe. Otra cosa que se señala en el reportaje es la siguiente. En ese sector suelen formar alianzas con nacionalistas y conservadores, aunque se distinguen de ellos en temas valóricos, pues son partidarios del aborto libre, la adopción homoparental y la legalización de las drogas. Eso sí, aclaran que no lo hacen porque sean derechos, como se suele plantear desde el progresismo, sino porque son mercados desde los cuales se puede sacar rédito económico. Bueno, desde mi punto de vista esto es derechamente falso. Y si bien existen debates en todo lo que se señala acá por el reportaje, ¿no es cierto?, en el aborto libre, la adopción homoparental y la legalización de las drogas, lo cierto es que todo eso sí se encausa dentro del debate si es de los derechos, porque el núcleo del libertarianismo es la idea del derecho de propiedad privada. Entonces sí se niegan o afirman porque sean derechos. En el reportaje, además, desde un punto de vista internacional, se relaciona a los libertarios con la alt-right y se señala lo siguiente. Los principales referentes internacionales del movimiento libertario se articularon en Estados Unidos en torno a la campaña de Donald Trump. Bueno, eso es derechamente falso. Los libertarios estadounidenses constantemente critican a Donald Trump. Y luego siguen, en un principio formaban parte de la alt-right que llevó al empresario a la presidencia. Esto también es falso. Y sobre este tema, recomiendo bastante un video del canal Anglo Libertarian titulado Why the Libertarian to Alt-Right Pipeline Exists, en donde básicamente Anglo Libertarian señala, o más bien identifica que efectivamente hay ciertos tipos de libertarios que se van a la alt-right, pero libertarianismo y alt-right son cosas totalmente distintas. Y de hecho aquí lo que se afirma es que el libertario que se haga llamar de alt-right es un libertario que ha abandonado totalmente los valores y principios fundamentales del libertarianismo y por tanto deja de ser libertario. Sin embargo, en Estados Unidos se da mucho este fenómeno del pipeline, ¿no es cierto?, de esta especie de conducto que lleva a algunos libertarios a formar parte de grupos de alt-right. Sin embargo, una vez que el libertario se dice a sí mismo o adquiere valores de la alt-right, valores que principalmente son colectivistas y no individualistas o caracterizados por un individualismo metodológico, ya comienza completamente a dejar los fundamentos libertarios.
Ahora, a pesar de todas las anteriores críticas, yo creo que este reportaje sí tiene algunos méritos. Como por ejemplo en donde se señala que los libertarios comparten historia y valores con el liberalismo clásico. Yo creo que eso efectivamente es así. O también donde se señala en donde la doctrina libertaria se basa en la propiedad privada, los mercados libres y la libertad individual. Yo también creo que eso es efectivo y también posteriormente se señala que el libertarianismo fue influenciado por la Escuela Austriaca de Economía. Y es importante señalar eso o hacer al menos esta distinción entre libertarianismo y Escuela Austriaca porque no son exactamente la misma cosa. Hay otra cosa en el reportaje con la que yo concuerdo, pero que tal vez otros libertarios como por ejemplo Paralelo 33 o el Desahogo Político pueden no estar de acuerdo con esto. Y es lo siguiente. El espectro político en el espectro político se posicionan a la derecha, con quienes generalmente coinciden en materia económica. Y bueno, la verdad es que yo me denomino como un libertario de derechas y tal vez esto, como digo, le cause incomodez a algunos libertarios a autodenominarse como una persona de derecha, ¿no es cierto? Y principalmente porque lo que importa aquí, creo yo, no es en sí la palabra derecha, no es la formalidad de la palabra de derecha, sino el contenido sustantivo o material con el que se llena ese concepto de derecha. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué yo me denomino un libertario de derecha? Bueno, porque yo considero que la derecha, al menos para mí, es ser individualista. Y eso es básicamente lo que señala también Hans Hermann Hoppe. Esto quiere decir de que cualquier persona, digamos, sea que se denomine de derecha o no y que sea individualista, puede ser efectivamente libertaria. En realidad creo que el nombre formal o la denominación de derecha no importa mucho. Al menos yo no tengo complicaciones en denominarme como un libertario de derecha, otras personas sí, pero eso, como digo, en general da lo mismo, porque sea que nos denominemos o no de derechas, en general los libertarios o todos los libertarios comparten esta visión individualista, ¿no es cierto? Eso quiere decir otra cosa, que una visión contraria al libertarianismo es una visión colectivista. Ahora, a modo de reflexión y para ir ya finalizando estos videos, más allá de los méritos y los defectos que pueda tener este reportaje del desconcierto, yo creo que estas son buenas noticias para el mundo libertario chileno, porque significa que los libertarios están haciendo una labor efectiva en cuanto a la divulgación de ideas. Y también esto da cuenta de que pareciese que el libertarianismo no calza con esta especie de narrativa tradicional del espectro político chileno. Usualmente vemos a la gente tacharse de facho o de izquierda o de derecha, pero el libertarianismo vemos que ofrece una alternativa bastante variada y distinta a la concepción tradicional de la política chilena.